Continuando con el saber y conocer cuáles son los motivos por los cuales suceden los accidentes dentro de una empresa, en esta oportunidad queremos conversar respecto al modelo de causalidad y pérdidas de Frank Bibb. Este modelo, particularmente, que tiene por objeto llegar a la causa misma por los cuales se suceden los accidentes. Al respecto, la primera parte de este ámbito es conocer las faltas de control que existieron en una empresa. El primero de ellos, conocer si existen programas dentro de la empresa. Saber si estos programas son adecuados o inadecuados. Y finalmente, conocer si hubo cumplimiento de los programas. Como segundo punto, como expertos deberemos conocer las causas básicas del accidente. Y estas a su vez se subdividen en dos subetapas. Los factores personales. ¿Qué incidencia tuvo el trabajador en la ocurrencia del accidente? La segunda variable existente en este ámbito es la del factor del trabajo, entendiendo por lo anterior si es que hubo un impedimento para que ocurriese de esta forma algún tipo de accidente. La tercera etapa corresponde a las causas inmediatas del accidente. Estas a su vez se dividen en actos y condiciones subestándar. El acto subestándar corresponde a la persona. Por ejemplo, si yo llego y determino subirme a sacar un elemento, ver que efectivamente existe una escalera que me lo permita hacerlo de esta forma y no de manera negligente como sería, por ejemplo, subirse a una silla. Con respecto a las condiciones subestándar, podemos ver que generalmente observamos en la oficina que existe una serie de cableados para conectar los computadores u otros elementos propios de esta. Pero muchas veces estas conexiones no son las más adecuadas, por ende pueden derivar en un accidente dentro de la organización. Una vez detectado estos tres ámbitos antes dichos, dentro de los cuales nosotros podemos determinar causas, corresponde conocer el acontecimiento que en definitiva deriva en un accidente. Saber si fue contacto con energía o sustancias. Entendiendo por contacto con energía aquellos elementos que vienen necesariamente con un golpe. Por ejemplo, la caída de un elemento en la cabeza de una persona. Y sustancia, vemos elementos químicos o biológicos, como puede resultar una zoonosis, y en la cual también afectan a los trabajadores. Finalmente, todo accidente tiene pérdidas, y las cuales las categorizamos en tres ámbitos. Primero, en las personas. Segundo, en la propiedad y finalmente en el proceso. En las personas, si esta, por ejemplo, se le cae un televisor en la cabeza, la primera pérdida va a ser en ella, toda vez que pudo haber producido una lesión en su cabeza. El segundo es, lógicamente, que en la propiedad, ya que ese televisor seguramente fue dañado. Y finalmente en el proceso, porque si estuviéramos hablando de una máquina, por ejemplo, el choque de un yale, junto con tener una pérdida a la persona, yo voy a detener el proceso de la institución o empresa en la cual me desempeño. Es importante utilizar este modelo, ya que nos permite ir detectando específicamente cuál es la razón del accidente y de dicha manera poder subsanar de cierta forma todo lo anteriormente antes dicho.